En el funeral de mi esposa Martha, mi propio hijo, Kevin, se negó a venir. Me dijo, entre la música a todo volumen de la fiesta, que el cumpleaños de su esposa Melissa era más importante, y añadió, «Mamá no va a volver, pero el cumpleaños de mi esposa solo se celebra una vez al año». Simplemente colgué, con una calma escalofriante que me invadió. Ese día, algo cambió para siempre. Esta es mi historia, la reflexión de un padre. Dale a me gusta, comparte, y dime desde dónde me escuchas. El pesado silencio de la mañana acentuaba el temblor en las manos de Arthur mientras sujetaba el teléfono. Eran las 8:30, una hora antes de que comenzara el funeral de Martha, y estaba marcando el número de Kevin. La corbata negra le oprimía el cuello como una soga, una representación tangible del asfixiante dolor que lo había atormentado durante días. Se la ajustó mecánicamente, con la mirada fija en la nada, solo en el borroso reflejo de sí mismo en el espejo del pasillo. Necesitaba a su hijo. Lo necesitaba allí, ahora, para afrontar juntos aquel día insoportable. El teléfono sonó 3 veces antes de que Kevin contestara. Un estallido de música de fiesta a todo volumen inundó el auricular, seguido del chillido agudo de una mujer. Melissa. A Arthur se le hizo un nudo en el estómago. «¿Kevin? Soy tu padre», dijo con voz ronca, intentando hacerse oír por encima del bullicio. «Es hora. Pronto saldremos para la iglesia». La voz de Kevin sonó desdeñosa, casi molesta. «Papá, vamos. Sabes que no puedo. Es el cumpleaños de Melissa. Esto apenas está comenzando». Arthur sintió un frío terror calarle hasta los huesos, más frío que el aire de enero del exterior. «Kevin, este es el funeral de tu madre. Tu madre. ¿No lo entiendes? Ella querría que estuvieras aquí». Otro grito de Melissa de fondo, seguido de la risa forzada de Kevin. «Mira, papá, mamá no va a volver, ¿verdad? Pero el cumpleaños de mi esposa solo es una vez al año. Esto es importante para Melissa». Lo dijo con una escalofriante indiferencia, como si hablara de un recado olvidado en lugar del entierro de su propia madre. El corazón de Arthur latía con fuerza contra sus costillas, como el de un pájaro enjaulado y desesperado. El mundo pareció tambalearse. No podía hablar, le faltaba el aire. Sin decir una palabra más, Kevin colgó, dejando a Arthur solo con el eco del tono demarcado y el eco de la música de fiesta. Arthur permaneció inmóvil durante lo que pareció una eternidad, con el teléfono aún pegado a la oreja. Finalmente lo bajó, y su mirada se posó en las gafas de lectura de Martha, apoyadas en el borde de la antigua mesa de roble, justo donde ella las había dejado. 3 minutos transcurrieron, cada segundo un sordo latido de dolor e incredulidad. El funeral fue un borrón. La pequeña iglesia parecía cavernosa, los bancos casi vacíos. Solo 23 personas se reunieron en el cementerio, un marcado contraste con las animadas reuniones que Martha siempre organizaba. Arthur permanecía junto a la tumba, el viento gélido azotándolo, calándole hasta los huesos. Recordaba la difícil conversación que había tenido con el director de la funeraria esa mañana, la humillante petición de tachar el nombre de Kevin de la lista de portadores del féretro. Sentía que no solo estaba enterrando a Martha, sino una parte de su propia alma, un fragmento del futuro que había imaginado para su familia. Con cada palada de tierra fría y húmeda que caía sobre el ataúd, Arthur sentía que no solo tocaba el lugar de descanso final de Martha, sino que también destruía por completo las ilusiones que tenía sobre su hijo. La imagen tierna y amorosa de Kevin, que había cultivado durante 40 años, se hizo añicos, enterrándose bajo la tierra junto a su esposa. Al regresar a una casa sumida en un silencio insoportable, Arthur sintió el peso de 40 años de recuerdos compartidos sobre él. Cada objeto, cada fotografía, susurraba el nombre de Martha. El aroma de su té favorito aún impregnaba la cocina, un cruel recordatorio de su ausencia. Se dejó caer en su desgastado sillón, aquel del que Martha siempre se quejaba que necesitaba una renovación. Siempre había querido darle más luz a la habitación, modernizarla, pero la vida siempre se interponía. Ahora, ese pequeño deseo incumplido se sentía como una herida abierta. Los recuerdos, nítidos y vívidos, inundaron su mente. Martha, con el rostro enrojecido por el cansancio, pero los ojos brillantes de determinación,
trabajando turnos dobles en el hospital para ahorrar para la universidad de Kevin. Su mantra inquebrantable, repetido incontables veces a lo largo de los años: estamos construyendo el futuro de Kevin, Arthur. Todo valdrá la pena. La vio dándole clases particulares a Kevin hasta altas horas de la noche, con una paciencia infinita y una fe absoluta en su hijo. Recordó los incontables sacrificios, las vacaciones perdidas, la ropa gastada, todo por Kevin, siempre por Kevin. Más tarde esa noche, en la tranquila soledad de su habitación, Arthur tomó la Biblia de cuero gastada de Martha. La había visto con ella a menudo en los últimos meses, sobre todo después de que Kevin comenzara a distanciarse. Entre las páginas quebradizas de los Salmos, encontró una pequeña nota doblada, con los bordes suaves por el uso. Se le cortó la respiración. «Mi adorado Arthur», decía la letra familiar de Martha, «por favor, no dejes que Kevin nos olvide. Le dimos todo lo que teníamos. Espero que haya sido suficiente». Las palabras, impregnadas de sus últimas angustias y su amor infinito, le clavaron un puñal en el corazón a Arthur. ¿Había sido suficiente? Para Martha, era una cuestión de amor. Para Arthur, se estaba convirtiendo rápidamente en una cuestión de inversión, traicionada e ignorada. Impulsado por una necesidad imperiosa de comprender, encontró una pequeña caja sin pretensiones, escondida bajo una pila de sábanas viejas en el armario de Martha. Dentro, meticulosamente organizadas, estaban las boletas de calificaciones de Kevin, desde el jardín de infancia hasta la universidad, intercaladas con fotos de graduación, rostros sonrientes congelados en el tiempo. Adjunta a cada boleta había una pequeña nota manuscrita de Martha, detallando los pagos de matrícula, el costo de los libros y los gastos de manutención. Comenzó a sumarlas, un sombrío contador de amor y sacrificio. El costo de la educación de Kevin, tan solo esa cifra, ascendía a la asombrosa cantidad de $200,000. Las cifras seguían aumentando, una avalancha de generosidad desinteresada. Durante los últimos 15 años, Arthur calculó meticulosamente la ayuda financiera que habían brindado a Kevin y Melissa, la entrada para su primera casa, la fastuosa boda que no podían costearse, el coche nuevo cuando el de Kevin se averió, la totalidad de la matrícula de la maestría de Kevin, la serie de préstamos de emergencia que nunca se devolvieron, el capital inicial para 2 negocios fallidos que Kevin les había prometido que los harían ricos. La suma final, escalofriante por su magnitud, ascendía a casi $847,000. No era solo dinero, era su vida, sus sueños, su seguridad, vertidos en un pozo sin fondo. Arthur se recostó, y la pila de papeles fue un silencioso testimonio de su devoción. Pensó en su propio padre, un hombre severo pero justo que creía en el amor duro, quien le había enseñado a Arthur el valor del trabajo duro y la autosuficiencia. Se preguntó si él y Martha habían sido demasiado blandos, demasiado indulgentes, en su deseo de darle a Kevin una vida mejor que la suya. ¿Acaso su amor, su apoyo incondicional, habían creado sin querer a este extraño insensible y engreído? Al caer la noche, Arthur permaneció sentado en la creciente oscuridad, con la casa a oscuras, iluminada únicamente por el tenue resplandor de las farolas. No se molestó en encender ninguna lámpara. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el ulular lastimero de un búho. Alrededor de las 9, oyó el familiar rugido del coche de Kevin al llegar a la entrada. El motor se mantuvo al ralentí un instante, una pausa dubitativa, y luego el coche retrocedió, sus luces traseras desapareciendo en la oscuridad. No llamó a la puerta, no dijo nada, no intentó entrar, solo una presencia breve y fugaz, y luego nada. Una ola de profundo vacío, mezclada con una firme resolución, inundó a Arthur. A las 6 en punto de la mañana siguiente, cuando los primeros rayos del alba se filtraban por las ventanas, Arthur ya estaba en la mesa de la cocina. Con cuidado, extendió el cuaderno secreto de Martha, cuyas páginas estaban llenas de su caligrafía precisa y elegante, donde documentaba cada centavo gastado, cada sacrificio hecho por Kevin. Junto a él, colocó sus propios extractos bancarios, cuyas cifras reflejaban las meticulosas notas de Martha. Sabía que el ajuste de cuentas acababa de comenzar. El sol de la mañana, que solía ser una fuente de consuelo,
Ahora parecía proyectar una luz dura e implacable sobre las pilas de documentos que cubrían la mesa de la cocina de Arthur. Estaba rodeado por el historial financiero de su hijo Kevin, un meticuloso registro de 15 años de dependencia. Cada recibo, cada extracto bancario, cada cheque cancelado, revelaba un patrón de generosidad sin fin. Recorrió con el dedo las anotaciones de la matrícula universitaria, luego de los estudios de posgrado, seguidas de un lujoso viaje a Europa que Kevin y Melissa habían insistido en que era esencial para su desarrollo cultural. Su mirada se detuvo en la mayor suma, los $350.000 de entrada para su espaciosa casa, un regalo que había absorbido una parte importante de los ahorros para la jubilación de Arthur y Martha. Junto a esos documentos oficiales yacía el cuaderno descolorido de Martha. Sus páginas, repletas de su letra pulcra y precisa, revelaban los sacrificios ocultos tras cada pago. Arthur encontró anotaciones que detallaban cenas de aniversario canceladas, visitas médicas pospuestas por el persistente dolor de espalda de Martha e innumerables notas sobre el cambio a productos de marca blanca para conseguir fondos para la última petición de Kevin. Presenció la sutil y desgarradora erosión de sus propias vidas, meticulosamente documentada por Martha, todo para sostener el estilo de vida de Kevin. En la última página, escrita con una letra que parecía temblar ligeramente, había una nota final y conmovedora. Le dimos todo a Kevin. Espero que nos recuerde con cariño. Esas palabras hirieron más que cualquier suma de dinero, reabriendo la herida abierta de la traición. La calculadora de Arthur zumbaba silenciosamente mientras finalizaba la suma, y el total apareció en la pequeña pantalla. $847.000. No era solo un número. Era la representación tangible de toda una vida de trabajo, toda una vida de sueños postergados, vertidos en un hijo que lo veía todo como un derecho adquirido. Recordó su propia juventud, trabajando en 2 empleos para costearse la carrera de ingeniería, el orgullo que sentía por cada dólar ganado con esfuerzo. Kevin nunca había conocido esa lucha, nunca había comprendido el valor de lo que se le daba con tanta facilidad. La comprensión se convirtió en un nudo frío y duro en el estómago de Arthur. Había cometido un error millonario. El dolor aún lo atormentaba, una opresión constante en el pecho, pero bajo él había surgido algo nuevo. Era una determinación férrea, más dura y fría que cualquier tristeza. No se trataba solo de una tragedia personal. Era un problema que requería solución, una frase de sus días como ingeniero en Foster Constructions. Siempre había abordado los desafíos con una mente lógica y metódica. Este caso no era diferente. El dolor emocional debía ser compartimentado, por ahora. Había trabajo por hacer. Justo cuando Arthur cerró el cuaderno de Martha, sonó el teléfono, sobresaltándolo. Reconoció el número de Kevin. Respiró hondo y contestó. La voz de Kevin, sorprendentemente alegre, resonó en el auricular. No mencionó el funeral, ni dijo una palabra de disculpa o arrepentimiento. En cambio, se explayó en una descripción detallada de la próxima celebración del cumpleaños de Melissa. «Papá, oye, escucha, no te vas a creer los planes que ha hecho Melissa. Va a ser algo enorme». Arthur escuchaba impasible mientras Kevin describía un derroche de extravagancia. Música en vivo, un comedor privado en el asador más exclusivo de la ciudad y la joya de la corona. Un brazalete de diamantes del que Melissa se había enamorado perdidamente. El tono de Kevin cambió, volviéndose un poco quejumbroso. «Es que, papá, Melissa ha estado muy estresada con todas estas facturas, ¿sabes? Y de verdad se lo merece. Solo necesitamos unos 15.000 para cubrirlo todo». La mirada de Arthur se desvió del total de $847.000 que marcaba su calculadora hacia una fotografía enmarcada de Martha sobre la encimera. Su sonrisa era cálida y dulce. Recordó su nota, su esperanza de que Kevin los recordara con cariño. Recordó las palabras de Kevin en el funeral. Los recuerdos chocaron. Una nota disonante. Respiró hondo, lenta y deliberadamente. «No», dijo Arthur. La sola palabra cortó el entusiasta monólogo de Kevin como un bisturí. Al otro lado de la línea se hizo un silencio atónito, resquebrajando la fachada alegre. «¿Qué? ¿Qué quieres decir con no?». La voz de Kevin denotaba incredulidad, y luego una creciente oleada de ira. «¿En serio me estás diciendo que no ahora? ¿Después de todo?». «No, Kevin.
reiteró Arthur con voz firme e inexpresiva. No te voy a dar $15.000 para la fiesta de cumpleaños de Melissa. La máscara de alegría de Kevin se desvaneció por completo, reemplazada por una furia cruda y caprichosa. ¡Increíble! Mamá acaba de morir, papá, ¿y te pones tacaño por dinero? ¿En serio? Ella querría que nos ayudaras. ¿Sabes cuánto quería a Melissa? Le dolería muchísimo verte actuar así. La manipulación era evidente, un intento desesperado por explotar la palanca emocional que siempre le había funcionado. Arthur apretó el teléfono con más fuerza. Volvió a mirar la fotografía de Martha. Tu madre quería que estuvieras en su funeral, Kevin, dijo, con voz firme, aunque un profundo dolor lo delataba. Fue una réplica silenciosa, pero impactó con la fuerza de un golpe físico. Kevin balbuceó, momentáneamente sin palabras. Luego, con voz endurecida, recurrió a su arma final, la más potente. Bien, papá, si vas a seguir así, no esperes que vengamos mucho más. No esperes vernos mucho. Era una amenaza, lisa y llanamente, una ruptura de lazos, una promesa de ausencia. Entiendo, Kevin, respondió Arthur con la voz aún tranquila, pero con una escalofriante aceptación en el tono. Cuídate. No esperó respuesta, ni escuchó una palabra más. Simplemente pulsó el botón de colgar. La línea se cortó. Por primera vez en lo que parecieron años, Arthur sintió una extraña sensación de control, una claridad que desconocía. El dolor seguía ahí, un sufrimiento sordo, pero la asfixiante desesperación se había disipado, reemplazada por un propósito. Apartó los extractos bancarios y la libreta de Martha. Metió la mano en un archivador y sacó una carpeta con la etiqueta Kevin Foster, expediente de empleado. Al fin y al cabo, Kevin era ingeniero en Foster Constructions, la empresa que Arthur había fundado. Esto ya no era solo una relación padre-hijo, era un asunto de negocios, y ahora tenía que prepararse para una conversación completamente distinta. Arthur llegó a Foster Constructions a las 7:30 en punto. El aroma a café recién hecho y a actividad industrial ya impregnaba el aire. Pasó junto a las bulliciosas oficinas, junto a las sonrisas de sus empleados, y entró en su propio santuario acristalado. Allí, contempló la fotografía de Kevin enmarcada en la pared junto a las de otros altos directivos. La sonrisa de su hijo, antaño motivo de inmenso orgullo, ahora solo reflejaba la arrogancia que Arthur por fin había comprendido. Esa mañana no era el padre de Kevin, era su jefe. Sobre su amplio escritorio, los expedientes de Kevin estaban abiertos, un testimonio sombrío de años de negligencia profesional disfrazada de indulgencia familiar. Arthur había pasado la madrugada examinando minuciosamente los documentos, plazos incumplidos meticulosamente anotados, informes de gastos inflados sutilmente señalados por el Departamento de Contabilidad y una creciente pila de quejas de clientes frustrados cuyos proyectos habían sido mal gestionados o retrasados bajo la supervisión de Kevin. La evidencia era condenatoria, innegable. Cogió el teléfono y marcó la extensión de recursos humanos. Eleanor, ¿podrías venir a mi oficina, por favor? Cuando Eleanor Vance, la directora de recursos humanos, llegó, su compostura no delató sorpresa ante la petición de Arthur. De hecho, llevaba meses documentando meticulosamente las infracciones de Kevin, una muestra silenciosa de su profesionalidad y previsión. Llevaba una carpeta gruesa, cuyo contenido estaba perfectamente organizado. Supongo que se trata de Kevin, afirmó con voz tranquila y profesional. Arthur asintió. He preparado los documentos de despido. Puedo tenerlos listos de inmediato. Su eficiencia fue a la vez un consuelo y un recordatorio contundente de la difícil tarea que les esperaba. Arthur pasó la siguiente hora en su baño privado, practicando su discurso frente al espejo. Necesitaba ser firme, impasible, profesional. Cada palabra debía ser medida, cada gesto controlado. Estaba despidiendo a un empleado, no repudiando a un hijo. Ambos roles debían ser distintos, separados. A las 9:30 de la mañana, Kevin entró en la oficina, 15 minutos tarde, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Arthur oyó su sonora carcajada desde el pasillo y lo oyó bromear con un ingeniero junior sobre la fiesta de cumpleaños épica de Melissa. Era un contraste crudo y doloroso con la sombría realidad a la que se enfrentaba Arthur. Un instante después,
La voz de Arthur, ahora con una autoridad inusual y tajante, resonó por el intercomunicador. «Kevin, por favor, ven a mi oficina inmediatamente». La calidez habitual de su tono había desaparecido, reemplazada por una orden fría y formal que se extendió por los silenciosos pasillos. Kevin apareció unos minutos después, su sonrisa desvaneciéndose al observar la escena. Arthur sentado tras su escritorio, Eleanor Vance colocada formalmente a su izquierda, una pila de documentos de aspecto oficial cuidadosamente ordenados frente a ella. «¿Qué es todo este despliegue de formalidad, papá?», preguntó, con un dejo de inquietud en la voz, aunque aún intentaba proyectar una imagen de confianza despreocupada. Arthur lo miró fijamente a los ojos, con voz plana e inexpresiva. «Kevin, tu contrato con Foster Construction queda rescindido con efecto inmediato». Las palabras resonaron en el aire, pesadas y definitivas. El rostro de Kevin se desencajó por la incredulidad. «¿Despedido? ¿De qué estás hablando? Esto es una broma, ¿verdad? Mi madre acaba de morir, ¿y me despiden?». Su voz se elevó, con un tono de desesperación que se apoderaba de ella. «Mamá no querría esto. Sabes que no». Intentó apelar a la culpa, al vínculo familiar que siempre había amortiguado sus caídas. Arthur permaneció impasible. Metió la mano bajo su escritorio y pulsó un botón discreto. En cuestión de segundos, Greg Miller, el jefe de seguridad de la empresa, un hombre corpulento de expresión indescifrable, apareció en la puerta. La mirada de Kevin se movió rápidamente entre Arthur, Eleanor y Greg. Su rostro enrojeció intensamente al darse cuenta de la humillación pública a la que estaba sometido. Sus compañeros, al notar la inusual presencia de seguridad, comenzaron a lanzar miradas curiosas desde sus cubículos. «Papá, por favor», suplicó Kevin, con la voz convertida en un susurro desesperado, desprovista de su bravuconería anterior. «Piensa en lo que esto significa. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué dirá Melissa?». «Lo tengo», respondió Arthur con voz firme, tan fría y dura como la piedra. «Todos los aspectos». Mientras Greg acompañaba a un atónito Kevin fuera de la oficina, Arthur volvió la vista hacia la pared, y su mirada se detuvo en la fotografía enmarcada de Kevin junto a los demás miembros del equipo directivo. La tomó, la bajó y la colocó boca abajo sobre su escritorio. El espacio vacío en la pared, observó, se veía más limpio, más ordenado. Unos instantes después, estalló una tormenta de furia frente a la oficina de Arthur. Melissa, la esposa de Kevin, irrumpió con el rostro desencajado por la rabia, seguida de Kevin, con una expresión de completa derrota. «¿Cómo te atreves a humillar así a Kevin, viejo imbécil?», gritó, haciendo resonar su voz en la normalmente silenciosa sala de juntas. «Este negocio familiar también le pertenece a Kevin. No puedes simplemente despedirlo». «Melissa, por favor, cálmate», intervino Eleanor, dando un paso al frente con un tono diplomático ensayado. Melissa la ignoró, fulminando a Arthur con la mirada. «Queremos una indemnización. Te demandaremos por despido improcedente. ¿Me oyes? Margaret se avergonzaría de ti. ¿Qué te pasa? Estás teniendo una crisis nerviosa, ¿verdad?». Lanzó acusaciones, amenazas legales y ataques personales con una virulencia implacable, invocando el nombre de Martha y convirtiéndolo en un arma. Arthur esperó pacientemente a que amainara su diatriba. «Mencionaste demandar por la herencia de Margaret», dijo con voz baja pero penetrante. «Debo informarte que Martha me lo dejó todo. La implicación era clara. No había nada para Kevin, nada para Melissa». La histeria de Melissa se intensificó. «Esto no ha terminado. ¡Se arrepentirán!», gritó, con el rostro desencajado y agitando las manos. Greg, con un gesto de Arthur, la tomó del brazo con suavidad pero con firmeza. «Señora, me veo en la necesidad de pedirle que abandone el lugar». Melissa se resistió, profiriendo amenazas a gritos mientras Greg la acompañaba a la salida, dejando tras de sí un rastro de furia. Finalmente, Arthur se volvió hacia Kevin, que temblaba, con los ojos llenos de una súplica desesperada y dolida. «Papá, por favor», logró decir con la voz quebrada. «Soy todo el familiar que te queda». Fue su último y más potente intento de manipulación emocional. Arthur sostuvo su mirada, sus propios ojos carentes de calidez. «No, Kevin», dijo, con una voz escalofriantemente desprovista de emoción.
Eres solo alguien que solía ser mi hijo. Los hombros de Kevin se desplomaron. Se derrumbó, la lucha había desaparecido por completo de él, y sin decir una palabra más, se dio la vuelta y salió, con pasos pesados y lentos. Arthur lo vio marcharse y luego volvió a su escritorio. Abrió su portátil e inmediatamente empezó a buscar abogados de planificación patrimonial. Acto seguido, con un clic decisivo, borró el cumpleaños de Kevin de su calendario. Arthur estaba sentado frente a David Lee, su amigo de toda la vida y abogado de confianza, con un pesado maletín apoyado en el suelo a su lado. Dentro estaban los documentos que no solo cambiarían el futuro de su familia, sino que redefinirían su propio legado. David, un hombre cuya compostura profesional rara vez flaqueaba, asintió con un gesto de compasión, consciente del reciente fallecimiento de Martha. Arthur, sin embargo, no estaba allí para dar el pésame. «David», comenzó Arthur con voz firme, «necesito que redactes un nuevo testamento. Voy a excluir a Kevin por completo». La pluma de David, suspendida sobre su bloc de notas, vaciló. Frunció ligeramente el ceño, un destello de sorpresa rompiendo su estoicismo habitual. «Arthur, ¿estás seguro? ¿Completamente? Entiendo que las cosas han sido difíciles, pero este es un paso bastante drástico». Arthur se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre el escritorio de caoba pulida. No vino al funeral de su madre, David. No solo no vino, sino que cuando lo llamé, entre el bullicio de la fiesta de cumpleaños de Melissa, me dijo, textualmente, «Mamá no va a volver, pero el cumpleaños de mi esposa solo se celebra una vez al año». Arthur repitió las palabras sin entonación, el dolor crudo ahora transformado en fría determinación. La expresión de David cambió. La preocupación profesional dio paso a una sombría comprensión de la profunda traición. «Mi nuevo testamento», continuó Arthur, «nombrará a la Fundación Conmemorativa Martha Foster como la principal beneficiaria de mi patrimonio». Hizo una pausa, dejando que el nombre resonara. Kevin, y cualquier descendiente que pueda tener, quedarán explícitamente excluidos. No habrá duda alguna sobre sus derechos. David, ya completamente absorto, comenzó a tomar notas. «¿Y cuál es el propósito de esta fundación, Arthur?» «Apoyará dos causas muy importantes para Martha», explicó Arthur. «Becas educativas para niños desfavorecidos», siempre creyó en el poder de las oportunidades, e investigación sobre el cáncer, en su memoria. Sintió una extraña ligereza, un sentido de propósito que no había experimentado desde la muerte de Martha. Este era un legado del que Martha se habría sentido verdaderamente orgullosa, un marcado contraste con el que Kevin había desechado con tanta ligereza. «Además», declaró Arthur, detallando su plan con meticuloso detalle, «todos los activos de la empresa se transferirán a un fideicomiso irrevocable. Esto los protegerá de posibles demandas, reclamaciones por despido injustificado o por derechos adquiridos por parte de Kevin. Conservaré el control como fideicomisario durante mi vida, y tras mi fallecimiento, la Fundación Martha Foster Memorial asumirá la plena propiedad y gestión». David asintió, mientras su pluma tecleaba furiosamente. «¿Y los beneficiarios actuales? ¿Seguro de vida? ¿Cuentas de jubilación?» «Todo ha cambiado», afirmó Arthur. «Hay que eliminar a Kevin como beneficiario de todo. Todas las pólizas de seguro de vida, todas las cuentas de jubilación. La casa familiar se venderá y el dinero se donará a la fundación. Las joyas de Martha, salvo su anillo de bodas, que será enterrado conmigo, se subastarán con fines benéficos. No quiero que quede nada que pueda interpretarse como una herencia para Kevin». David hizo una pausa, levantando la vista de sus notas. «¿Y las pertenencias de la infancia de Kevin? ¿Fotografías? ¿Recuerdos?» Arthur sostuvo su mirada, con resolución inquebrantable. «Donado. Todo. Estoy eliminando sistemáticamente a Kevin de mi vida, David. Emocionalmente, financieramente, legalmente». Inicialmente, David había albergado dudas sobre el estado mental de Arthur, dada la reciente pérdida y las drásticas acciones tomadas. Pero a medida que Arthur exponía meticulosamente su plan integral, sus respuestas racionales y su detallada previsión no dejaban lugar a dudas. Arthur pensaba con claridad y actuaba con una intención deliberada y calculada. «Arthur», dijo David con voz respetuosa, «debo decir que tu lucidez en un momento tan difícil es admirable.
Haré que lo redacte de inmediato. Una semana después, Arthur estaba de nuevo en el despacho de David, con los nuevos documentos legales extendidos ante él. Leyó cada página, asegurándose de que cada cláusula, cada exclusión, cada instrucción fuera precisa. Su mano, firme y segura, firmó el testamento, los documentos del fideicomiso y los formularios de cambio de beneficiario. El rasgueo de su pluma sobre el papel fue el sonido de un legado redefinido, de una ruptura final e irrevocable. Necesito que le envíes a Kevin una notificación formal de esta desheredación, le indicó Arthur a David. Una carta certificada con acuse de recibo. Quiero que no haya ninguna ambigüedad. David asintió. Se hará. También me aseguraré de que se implementen medidas de protección adicionales, como revocar cualquier poder notarial que Kevin pueda tener sobre tus asuntos y excluirlo explícitamente de cualquier decisión médica futura. Nos aseguraremos de que esto sea completamente seguro. Arthur también planeaba ir a su banco al día siguiente para actualizar todas sus cuentas personales, eliminando a Kevin como beneficiario o cotitular. Quería cerrar todas las puertas, bloquear cualquier posible acceso a beneficios futuros. La meticulosa planificación de la Fundación Memorial Martha Foster, inesperadamente, le brindó a Arthur una profunda paz. Fue una forma constructiva de canalizar su dolor, una manera de honrar la memoria de Martha de una forma que ella habría apreciado enormemente. Incluso nominó a Robert, su leal y confiable empleado de Foster Constructions, como futuro fideicomisario, sabiendo que Robert compartía sus valores y su compromiso con la integridad. Martha estaría increíblemente orgullosa de esta fundación, Arthur, comentó David con una sonrisa sincera. Arthur sintió una calidez que lo invadió, una satisfacción genuina y poco común que le llegó hasta lo más profundo de su ser. Por fin, esto le parecía correcto. Al salir del despacho de David, Arthur sintió un zumbido en el teléfono. Miró la pantalla. 3 llamadas perdidas de Kevin. Guardó el teléfono en el bolsillo, ignorándolas. Arthur sabía que Kevin por fin empezaba a darse cuenta de la gravedad de la situación. Si esta historia te está atrapando tanto como a mí, no te pierdas ni un solo giro inesperado. Dale me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escuchar una historia de verdadera superación y suscríbete para no perderte la siguiente parte. Ahora, continuemos con cómo el mundo empezó a volverse en contra de Kevin y Melissa. Arthur se acomodó en su asiento habitual en la reunión mensual de la junta directiva del Davenport Country Club. El aire estaba impregnado del familiar aroma a dinero antiguo y madera pulida. A su alrededor, los pilares de la consolidada comunidad de Davenport, un círculo cerrado de familias antiguas y figuras influyentes, intercambiaban saludos corteses. Eran personas que valoraban la reputación, el decoro y, sobre todo, el honor familiar. Observó los sutiles gestos de asentimiento, el lujo discreto y las normas tácitas que regían aquel mundo exclusivo. Al concluir la reunión, mientras los asistentes charlaban tomando café, Pamela, la hermana de Martha, se le acercó con una expresión que reflejaba preocupación y curiosidad. Arthur, comenzó en voz baja, tocándole suavemente el brazo. Estuve buscando a Kevin durante la ceremonia. ¿Dónde estaba? Supuse que estaba detrás de nosotros, quizá. Arthur la miró a los ojos, esos ojos amables e inquisitivos. Podría haber intentado evadir la pregunta con cortesía, con una excusa vaga sobre la enfermedad de Kevin. Pero el tiempo de la diplomacia había terminado. Eligió la verdad, cruda y sin adornos. Pamela, dijo con voz firme, Kevin decidió no asistir al funeral de su madre. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo, y luego asestó el golpe final, doloroso. Dijo que era porque era el cumpleaños de Melissa, y mamá no va a volver, pero el cumpleaños de mi esposa solo es una vez al año. Un silencio atónito se apoderó de Pamela, cuyos ojos se abrieron con incredulidad. Su mano se soltó del brazo de él. Los susurros de las mesas cercanas cesaron cuando otros, captando fragmentos de la conversación, se volvieron para escuchar. Una ola de visible disgusto recorrió al pequeño grupo reunido. Carol Thorne, una mujer cuya posición social era inversamente proporcional a su discreción, escuchaba atentamente, con los ojos brillantes por la información escandalosa. Mientras Arthur seguía hablando con Pamela, Carol se escabulló silenciosamente, con el teléfono ya pegado a la oreja.
En cuestión de horas, la historia se extendió como la pólvora entre la élite social de Davenport. La velocidad con la que circulaban las noticias en este pequeño mundo interconectado era legendaria, pero incluso Arthur se sorprendió por la intensidad de la reacción. Se cancelaron cenas, se retiraron invitaciones misteriosamente, y la otrora impecable reputación de Kevin y Melissa comenzó a desmoronarse. Melissa fue la primera en sufrir las consecuencias directas. A la mañana siguiente, llegó a su exclusivo estudio de yoga, solo para que le comunicaran, de manera educada pero firme, que su membresía quedaba cancelada. «Preferimos miembros con valores familiares», afirmó la gerente del estudio con voz cortante, evitando mirarla a los ojos. Melissa, consternada, se vio despedida sin miramientos, y su imagen cuidadosamente construida ya se resquebrajaba. A Kevin no le fue mejor. Su invitación habitual para almorzar los martes en el prestigioso Country Club fue cancelada abruptamente con una vaga excusa sobre reformas imprevistas. Su mesa favorita en Romanos, donde solía recibir a clientes, de repente estaba no disponible por tiempo indefinido. En el campo de golf, sus 4 compañeros habituales sintieron de repente la necesidad imperiosa de practicar el putt en otro hoyo, dejándolo jugar los últimos 9 hoyos solo, con la punzada de su evitación más dolorosa que cualquier palo de golf. La humillación de Melissa continuó en los venerables pasillos de Burgdorf's, la boutique más exclusiva de la ciudad. Su solicitud de crédito para un nuevo bolso de diseño, que normalmente se aprobaba sin problemas, se retrasó misteriosamente. La amable sonrisa de la dependienta apenas alcanzaba sus fríos ojos. Sintió el frío del juicio tácito, el sutil pero innegable desaire del personal que antes la había colmado de halagos. Profesionalmente, el mundo de Kevin comenzó a desmoronarse. Sus entrevistas de trabajo, meticulosamente organizadas tras su despido de Foster Constructions, fueron inexplicablemente canceladas, a veces apenas unas horas antes de lo previsto. Sus antiguos contactos profesionales, antes deseosos de ampliar su red de contactos, de repente dejaron de contestarle las llamadas. Las comidas de networking se convirtieron en encuentros incómodos, plagados de silencios tensos y miradas esquivas. Las puertas a su futuro profesional, antes abiertas de par en par, ahora se cerraban de golpe, una a una. El ostracismo social de Melissa tocó fondo en el salón Elite. Su cita habitual en la peluquería fue cancelada a última hora con una excusa poco convincente. Mientras esperaba en la recepción, oyó conversaciones en voz baja, fragmentos de frases sobre su marido desalmado y su comportamiento vergonzoso. La naturaleza pública de la condena, susurrada y abierta, fue demasiado para ella. Melissa salió corriendo del salón llorando, sintiendo que su peinado, cuidadosamente arreglado, era de repente una burla cruel. Los periódicos locales, aunque nunca mencionaron explícitamente el motivo, hicieron sutiles alusiones a la ausencia de Kevin en el funeral de su madre, insinuando astutamente la desaprobación de la comunidad. Los feligreses, antes cálidos y acogedores, ahora solo les dedicaban fríos asentimientos, y sus sonrisas educadas no lograban ocultar su juicio. Antiguos amigos, con quienes Kevin y Melissa habían compartido innumerables cenas y fiestas, ahora simplemente pasaban a su lado en la calle, fingiendo estar preocupados. El panorama social de Davenport había cambiado, y Kevin y Melissa se encontraron al margen, observando desde fuera. Kevin, desesperado, intentó explicar, justificar, disculparse, pero sus palabras cayeron en saco roto. La comunidad había emitido su veredicto, y era inapelable. Sus intentos de justificar sus actos fueron recibidos con incredulidad generalizada, y sus excusas tachadas de vacías y egoístas. La tensión en su lujosa casa llegó a un punto crítico. Melissa, con el rostro bañado en lágrimas, se enfrentó a Kevin. «Nuestra reputación está arruinada», gritó con la voz ronca por la ira y la desesperación. «Todo por lo que trabajamos, todo lo que construimos se ha perdido. Si no arreglas esto, Kevin, si las cosas no mejoran, te juro por Dios que te dejo». El ultimátum flotaba en el aire, una última amenaza desesperada. Arthur, al enterarse de los detalles del drama social que se desarrollaba a través de fuentes confiables, sintió una silenciosa satisfacción. La unida comunidad de Davenport, con sus arraigados valores de familia y respeto, impartía su propia justicia.
Era una consecuencia natural, un reflejo poderoso y espontáneo de lo que él creía correcto. Entonces, llegó el momento decisivo. El teléfono de Arthur sonó. Era el gerente del banco, con voz grave. «Señor Foster, le llamo por la hipoteca de Kevin y Melissa. Llevan 30 días de retraso». Arthur escuchó con calma, con el corazón en un puño. Sabía lo que se avecinaba. «Y, por supuesto, usted es el avalista del préstamo». Arthur programó una reunión para la semana siguiente para discutir cambios en sus garantías. Sabía que esta presión financiera, esta última herramienta de negociación, completaría el exilio social que había comenzado. Comprendió que el ajuste de cuentas estaba lejos de haber terminado. El ambiente en la oficina de Daniel Cooper en el banco Davenport era tenso. Daniel, el gerente del banco, se removía incómodo en su silla y sus ojos delataban su nerviosismo. «Señor Foster», comenzó, «la hipoteca de Kevin y Melissa tiene ahora 60 días de retraso. Dada la importante cantidad involucrada y su condición de garante», Arthur lo interrumpió con voz tranquila y firme. «Daniel, vengo a retirar mi garantía con efecto inmediato». Deslizó una carpeta sobre el escritorio pulido. Dentro había documentos legales redactados previamente, meticulosamente preparados por David Lee, que confirmaban su derecho a hacerlo. Daniel palideció, hojeó los papeles y luego, nervioso, se excusó para consultar con el departamento legal del banco. Minutos después, regresó con los hombros caídos. «Nuestro departamento legal confirma su derecho a desistir, señor Foster. Esto significa que tendremos que iniciar el proceso de ejecución hipotecaria». Su voz era apenas un susurro. «Entiendo», respondió Arthur con expresión impasible. «Por favor, agilicen el proceso. No veo motivo alguno para demorarlo». Al otro lado de la ciudad, Kevin permanecía aturdido en su coche, aparcado discretamente cerca de otra oficina corporativa. Era su 10ª entrevista de trabajo fallida en 10 semanas. Las sonrisas amables de los representantes de recursos humanos, el abrupto final de las conversaciones, la repentina falta de llamadas de seguimiento, todo confluía en una escalofriante constatación. Su reputación, ya de por sí desastrosa, lo precedía a todas partes. Su red de contactos profesionales había desaparecido, su reputación hecha trizas. Para colmo de males, su elegante BMW, símbolo de su antiguo éxito, había sido embargado el mes anterior, dejándolo con un coche viejo y poco fiable, heredado de la hermana de Melissa. Mientras tanto, Melissa se enfrentaba a sus propios problemas financieros. En Nordstrom, su tarjeta platino, otrora símbolo de su lujoso estilo de vida, fue rechazada con un humillante mensaje de fondos insuficientes. Cuando llamó a la compañía de la tarjeta de crédito, la explicación fue contundente. Arthur, su aval, había retirado su garantía, suspendiendo así su cuenta. La eliminación sistemática de toda red de seguridad financiera, meticulosamente tejida por Arthur, ahora los envolvía a ambos. Esa noche, Kevin y Melissa regresaron a su otrora opulenta casa y la encontraron sumida en la oscuridad. Un aviso de corte de la compañía de luz estaba pegado en la puerta principal, 1.226 en facturas impagas. Su primera noche a la luz de las velas, en medio del silencio ensordecedor de su enorme casa a oscuras, fue un duro e innegable baño de realidad. Melissa caminaba de un lado a otro en la oscura sala, su voz elevándose a un tono frenético. «Todo esto es culpa tuya, Kevin, todo. Nuestra casa, nuestros amigos, mi crédito. Arregla esto, o te juro por Dios que me voy». Su ultimátum resonaba en el aire sofocante, iluminado solo por el parpadeo de las velas de emergencia. Desesperados, solicitaron más crédito, pero solo recibieron negativas reiteradas. Por primera vez, pronunciaron la palabra bancarrota, una realidad aterradora que les provocó un miedo genuino que jamás habían conocido. Una humillante venta de garaje fue su siguiente medida desesperada. Artículos de lujo, otrora preciadas posesiones, fueron expuestos en su impecable césped por sumas irrisorias. Melissa observó con lágrimas en los ojos cómo sus joyas de diseñador desaparecían por una miseria. Kevin, con el orgullo por los suelos, vendió sus costosos palos de golf, símbolo de su antiguo ocio, a desconocidos a cambio de dinero. Antiguos amigos, ahora meros observadores,
Pasaban en coche con expresiones que reflejaban una mezcla de lástima y sombría satisfacción. El golpe final y devastador llegó con la recuperación a plena luz del día de su coche de reemplazo, el viejo sedán de Melissa, lo que proporcionó un inesperado espectáculo a los vecinos y completó la humillación pública de Kevin. Arthur, al pasar en coche frente a su otrora grandiosa casa, observó el caos desde la distancia. No sentía alegría ni júbilo triunfal. En cambio, experimentaba una silenciosa satisfacción, la sensación de que se estaba haciendo justicia, no como un acto de crueldad, sino como consecuencia, una dura lección que Kevin finalmente se veía obligado a aprender. Días después, Kevin, con la voz ronca por la desesperación, llamó a Arthur, suplicándole que se vieran. Arthur, tras pensarlo un momento, accedió. «Nos vemos en Morrison Park», dijo, señalando el lugar donde le había enseñado a montar en bicicleta al pequeño Kevin, donde habían compartido incontables tardes felices. 6 meses después, se desencadenó el acto final de este drama financiero. Arthur, sentado en su sedán, estacionado frente a la antigua casa de Kevin y Melissa, observaba la subasta. Se había congregado un pequeño grupo de personas, entre vecinos curiosos y posibles compradores. Melissa, con el rostro surcado de lágrimas y una expresión desafiante, se aferraba a Kevin, quien le susurraba frenéticamente al oído, con gestos agitados. Una mujer bien vestida, de unos 40 y tantos años y con una actitud segura, ganó la subasta. Era Eleanor Vance, la secretaria de Arthur, quien actuaba como agente de Mitchell Holdings, LLC, una empresa fantasma que Arthur había creado a través de David Lee. Los ojos de Kevin, muy abiertos por la repentina comprensión, se dirigieron de Eleanor al sedán de Arthur. Lo sabía. Sabía que el abogado de Arthur estaba involucrado. Sabía que no se trataba de una ejecución hipotecaria cualquiera. Era una estrategia orquestada. La presencia de Arthur, silencioso e inmóvil en su coche, aclaró el alcance total de su plan de 6 meses. La retirada de la garantía cuidadosamente programada, la oferta meticulosamente ajustada al saldo pendiente de la hipoteca. Melissa, al ver a Arthur, se soltó repentinamente de Kevin. Con el rostro desencajado por la rabia, se abalanzó sobre el coche de Arthur, gritándole acusaciones de maltrato a personas mayores e incapacidad mental. Sus palabras resonaron en la tranquila calle. «Eres un monstruo. Estás teniendo un ataque de nervios. Me las pagarás». Su arrebato histérico, carente de remordimiento alguno, constituyó una prueba irrefutable de su verdadera naturaleza, mientras los guardias de seguridad de la casa de subastas se apresuraban a sacarla. 2 semanas después, la otrora opulenta casa estaba vacía, despojada de todo. Kevin, sentado en el suelo, envolvía con cuidado el jarrón de cristal de Martha, un preciado regalo de bodas, el último vínculo físico que le quedaba con su madre. Al otro lado de la habitación, Melissa, con el rostro tenso, metía furiosamente ropa en maletas. «Se acabó, Kevin», declaró con voz fría y dura. «No puedo más. He estado hablando con mi exnovio. Está dispuesto a acogerme. Tu padre tenía razón sobre nosotros. Siempre decía que yo era demasiado buena para ti, y tú demasiado débil». Con esas crueles palabras, levantó las maletas y salió, y el portazo resonó en la casa vacía. Kevin pasó su última noche solo, acurrucado en el suelo, encontrando la nota escondida de Martha. «Kyle, recuerda que te queremos». Un último y doloroso recordatorio de un amor que había desperdiciado. Descubrir su verdadero nombre, Kyle, en la nota, un nombre abandonado hacía tiempo, fue la punzada final y amarga. El pesado juego de llaves se sintió sorprendentemente ligero en la mano de Arthur cuando Eleanor Vance se lo entregó. «Ya está todo en regla, señor Foster», dijo con una sonrisa profesional. «Mitchell Holdings LLC es ahora oficialmente la propietaria». Arthur miró las llaves de la antigua casa de Kevin y Melissa. Su plan era renovarla por completo y luego donarla a una familia necesitada a través de una organización benéfica local. Imaginó la sonrisa de aprobación de Martha. Sabía que esto era exactamente lo que ella habría querido. Unos días después, sonó su teléfono. El identificador de llamadas estaba bloqueado, pero Arthur reconoció el prefijo de un motel barato a las afueras de la ciudad. Dejó que saltara el contestador. La voz de Kevin, metálica y tensa,
Le suplicaba que devolviera la llamada, con un temblor desesperado en el tono. Arthur dedujo correctamente que, finalmente, le habían cortado el servicio de telefonía móvil. 3 meses se arrastraron lentamente. Entonces, una fría tarde, llamaron tímidamente a la puerta de Arthur. Al abrir, se encontró con Kevin. Sin afeitar, con la ropa arrugada y mal ajustada, parecía 5 años más viejo. Tenía la mirada perdida y una postura abatida. La arrogancia que lo caracterizaba había desaparecido, reemplazada por una vulnerabilidad cruda que Arthur jamás había visto. Kevin comenzó a recitar un discurso ensayado, con la voz ronca. «Papá, ahora lo entiendo. He estado viviendo en un estudio, trabajando por el salario mínimo. Melissa me dejó. He tenido mucho tiempo para pensar. Veo mis errores». Describió una escena de remordimiento y humildad recién descubierta, con la esperanza de conmover a Arthur. Entonces, la manipulación empezó a hacerse evidente. «Sabes, papá, ahora solo estamos tú y yo. Debes sentirte solo en esta casa tan grande. Puedo ser el hijo que mamá quería que fuera. Puedo ayudarte, estar aquí para ti». Seguía ofreciendo un intercambio, no una conexión genuina. Arthur escuchó con paciencia, sin apartar la mirada. «Kevin», dijo finalmente en voz baja, «¿cuándo es el cumpleaños de tu madre?» Kevin parpadeó, desconcertado. Tartamudeó. Es en primavera, ¿verdad? ¿Abril? ¿El 12 de abril? No», afirmó Arthur. «Era el 3 de marzo. ¿Y cuál era su flor favorita?» Kevin volvió a intentarlo, titubeando, claramente sin tener ni idea. «¿Rosas? Le gustaban las rosas rojas, ¿no?» «No», respondió Arthur con profunda tristeza en la voz. «Margaritas, simples margaritas blancas. Siempre decía que le recordaban a la esperanza». Las conjeturas de Kevin, tan desacertadas, revelaban una dolorosa verdad. Nunca había conocido realmente a Martha, la mujer que lo había sacrificado todo por él. Solo la había visto como una proveedora, una fuente de sustento. La fachada de humildad que Kevin había construido con tanto esmero empezó a resquebrajarse, y la frustración se reflejó en sus ojos. Vale, papá. Sí, tienes razón. Necesito ayuda. De verdad que necesito ayuda». Aunque las palabras sonaron desesperadas, aún se oían como una exigencia. Seguía viendo a Arthur como un cajero automático, aunque uno que llevaba tiempo sin funcionar. Arthur recuperó el diario que Martha había escondido en su estudio. La cubierta de cuero desgastada le resultaba reconfortante entre las manos. Lo abrió por una página que se sabía de memoria, un pasaje escrito con la elegante caligrafía de Martha. Lo leyó en voz alta, con voz firme. «Me preocupa que Kevin solo ame nuestro dinero. ¿Y si hemos criado a un niño incapaz de amar? ¿Y si solo le hemos enseñado a tomar?» Kevin se estremeció, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Arthur cerró el diario. «Martha murió sabiendo lo que realmente eres, Kevin. También cambió su testamento antes de morir. No te dejó nada porque sabía que lo malgastarías. Igual que tú malgastaste todo lo que te dimos». La máscara de Kevin cayó por completo, revelando el resentimiento crudo y repugnante que se escondía tras ella. Su rostro se contrajo de furia. «Viejo imbécil, ¿crees que te vas a salir con la tuya? Impugnaré el testamento. Les diré a todos que estás senil. Ojalá te mueras solo en esta casa, viejo miserable». Escupió las palabras con voz cargada de veneno. Arthur se limitó a observarlo. Una profunda calma lo invadió. Retrocedió un paso, cerrando suavemente la puerta principal, dejando que los furiosos insultos de Kevin resonaran en la calle vacía. Entró en la cocina, puso la tetera y se preparó con calma una taza de té. Por primera vez desde la muerte de Martha, Arthur sintió una paz absoluta. Miró la fotografía de Martha sobre la encimera, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Se acabó, mi amor», susurró. 1 año después, Arthur visitó la tumba de Martha. La lápida de mármol estaba limpia, adornada con margaritas blancas frescas. Se encontraba mejor, con la mirada clara y una profunda paz que emanaba de él. Habló con ella, contándole sobre la Fundación Memorial Martha Foster y sus éxitos. 20 becas otorgadas este año, $200.000 donados para investigación oncológica de vanguardia y un nuevo centro comunitario dedicado a ella. Su legado, lo sabía, seguía vivo.
Arthur sabía que Kevin seguía trabajando en una gasolinera a las afueras del pueblo, divorciado, con dificultades económicas y viviendo en un silencioso aislamiento social. Arthur no sentía satisfacción alguna por el sufrimiento de su hijo, solo la silenciosa certeza de que se había hecho justicia. Una mañana soleada, Arthur entró en el Morning Glory Diner, un pequeño y animado local de desayunos. Pidió un café y alzó la vista, fijándose en el hombre tras el mostrador. Era Kevin, con el uniforme manchado, limpiando la barra. Sus miradas se cruzaron. Kevin se sonrojó, pero no había ira, ni arrogancia, solo una humildad genuina que Arthur jamás había visto. «¿Cómo estás, papá?», preguntó Kevin con voz suave, casi dubitativa. Arthur lo miró fijamente. «Estoy bien, Kevin. Muy bien». Kevin asintió lentamente. «Ahora lo entiendo, papá. De verdad que sí. Lo que perdí. Nunca se trató del dinero, ¿verdad? Querías que te quisiera a ti, no a tu cartera». «No, no lo es», confirmó Arthur con voz firme. Kevin suspiró, un suspiro profundo y cansado. «Me lo merecía, ¿verdad?» «Sí, lo hiciste», respondió Arthur, sin malicia, simplemente con la verdad. Kevin alzó la vista, con un destello de esperanza en los ojos. ¿Hay alguna manera de volver, papá? ¿Para nosotros?» Arthur dio un sorbo a su café. «No lo sé, Kevin. Quizá. Tendrías que demostrar que de verdad has cambiado. No con palabras. Demuéstramelo con tus acciones. Llevaría mucho tiempo y mucho esfuerzo sincero. Y no puedo prometerte nada». Arthur pagó su café y se marchó con el corazón más ligero que en años. Su vida estaba llena ahora. Era voluntario en el centro comunitario que llevaba el nombre de Martha. Había hecho nuevos amigos. Disfrutaba de las cenas de los domingos con sus fieles empleados Robert y Eleanor, e incluso salía con Clara, una mujer amable a la que había conocido en un club de lectura local. Visitó a Jessica Adams, una de las becarias de la fundación, una joven brillante cuyos ojos rebosaban gratitud y esperanza. Pasó en coche frente a la casa que una vez fue de Kevin, ahora llena de las risas de la familia Rodríguez, cuyas vidas se habían transformado gracias a la donación. El recuerdo de Martha, su amor, su espíritu, seguían vivos, magnificados y compartidos. Esa noche, Arthur preparó la cena tarareando una suave melodía. Sonó su teléfono. Era Clara. Sonrió, una sonrisa sincera y despreocupada. Estaba feliz. Estaba en paz. Era un hombre que había luchado por la justicia y, contra todo pronóstico, había vencido. Esa noche, Arthur durmió profundamente, soñando con Martha. Ella estaba de pie en un campo de margaritas, con una sonrisa radiante y los ojos llenos de amor y orgullo. «Hiciste lo correcto, Arthur», susurró. «Estoy orgullosa de ti».